A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Ariel Julián? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Estamos con Darío Acevedo, el preparador físico del señor Garnero. Darío, gusto de saludarte, un placer. ¿Cómo estás? Muy buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, buen día, buen día. Bien, bien. Bueno, Darío, un poco ese sabor seguramente entre amargo y dulce, ¿no? Porque es dejar una casa después de tanto tiempo no ha de ser fácil para todo el cuerpo técnico, ¿verdad? No, sin duda, es un momento emotivo, la verdad que fueron muchos días, mucho tiempo, muchas alegrías, muchas vivencias, muchas amistades creadas, no solamente con los jugadores y los directivos, sino con toda la gente del club, porque en definitiva uno pasa tanto tiempo ahí que termina siendo prácticamente familia, desde el que te atendía en la puerta y te tomaba la temperatura, hasta las chicas que estaban o que están limpiando o haciendo los quehaceres en la villa, la gente que guarda el pasto. Sin duda que es un momento emotivo, triste, pero bueno, como todo, lo importante es valorar y agradecer lo que pasó y mirar hacia adelante, porque seguramente vendrán otras cosas y otros desafíos. Darío, el ciclo se acabó, se llegó a un ciclo terminado en el Olimpia, ¿crees vos? ¿Por qué? Sí, el ciclo se acabó del momento que el club toma la decisión de dejar de contar con los servicios de cuerpo técnico y contratar a otro. Digamos, esto es así. Los clubes, con todo el derecho del mundo, contratan a los cuerpos técnicos que ellos consideran los mejores para determinado momento, y después, bueno, cuando el ciclo finaliza, comienza otro. Pero ¿cómo les comunicó Daniel Garnero sobre esta salida? De la misma manera que sucede habitualmente, se reúne con el presidente o con la comisión directiva, hacen sus evaluaciones, se ponen sus distintas visiones, se toma una determinación y nos dijo que la comisión directiva había decidido que no continuemos y no mucho más que eso. Pero cuando yo te preguntaba lo de ciclo terminado, me refería a que un poco, no sé si hubo ya una relación de desgaste producto de la eliminación de la Copa Libertadores, de la derrota última el fin de semana. Un poco iba más bien hacia ese lado la pregunta. Sí, la verdad que no. Relación no sé a quién te referís con relación de desgaste, si al plantel, si a la directiva, si al... No, yo hablo de un todo. O sea, quiero que me entiendas bien, Darío. El planteamiento es muy respetuoso porque o sea, Garnero y ustedes consideran cosas muy importantes, son 4 títulos consecutivos, y eso no es fácil en el fútbol paraguayo ni en cualquier lugar, es muy complicado. Pero digo, dentro de un todo, a lo mejor no hubo ya un desgaste, pregunto. Yo no lo sentí así. Sí, sin duda, después de tanto tiempo las cosas se van modificando, pero no, la verdad no sentíamos nosotros en el ida y vuelta con el plantel que hubiera un desgaste o una falta de respuesta o de compromiso de los jugadores, y las veces que hemos tenido reuniones o que yo he participado en reuniones con los dirigentes, no sentí una cuestión de tirantez, al contrario, hay montones de dirigentes que ahora nos están escribiendo agradeciendo, bueno, y el cariño recíproco. Yo creo sinceramente bueno, los últimos resultados no fueron digamos los que esperábamos. Quizá obviamente no tuvimos el mejor torneo, no teniendo el mejor torneo salimos segundo, digamos, no, tampoco es que fuimos un desastre, pero quizá no fue el nivel que Olimpia
venía mostrando los últimos 4 torneos, donde ganamos por 10 puntos de ventaja y jugando de una manera diferente al resto. Y bueno, cuando los resultados no se dan, y más en equipos grandes, suceden estas cosas, pero no me parece que haya que buscar más que eso. O sea, son cosas naturales que suceden en el fútbol, que ya nos pasaron y nos van a seguir pasando, y bueno, el ciclo termina con la alegría de haber conseguido muchas cosas, de haber podido darle al club logros importantes, colaborar para que el club crezca en la medida que fue creciendo estos años, y ahora quedarnos con el recuerdo imborrable y maravilloso para toda la vida y buscar otras alternativas. Darío, ¿te sorprendió la salida? Digo, porque un día antes en Villarrica Garnero mencionaba que con su experiencia en el fútbol entendía que el plantel seguía dando todo, o íntimamente por todo lo que estabas explicando era una situación latente esto de cortar abruptamente, porque más allá de que uno entiende la naturaleza de la incertidumbre del trabajo que tienen ustedes en Sol, en Guaraní, no se había dado este tipo de salida. ¿Ustedes lo tenían allí como una posibilidad o les termina sorprendiendo? No, la verdad que no me sorprendió, porque el fútbol es así, no fue algo que tampoco me hubiera sorprendido si decían continuamos hasta fin de año. Habían posibilidades que se barajaban y bueno, se elige una. El fútbol se maneja así y se va a seguir manejando así, y bueno, son las reglas del juego que uno conoce cuando entra o comienza a trabajar en esta profesión. Darío, yendo a tu campo, el tema físico, hubo un contraste importante, como bien mencionás, de esos torneos que se ganaba por 10 puntos, donde Olimpia se destacaba en las complementarias, demoliendo a los rivales. Suelo decir que es un todo, es una cuestión integral. Mucho habrá tenido que ver administrar el resultado, la ventaja, dosificar energías, pero en el retorno del fútbol en plena pandemia, uno veía un equipo que le costaba la complementaria, más allá de situaciones puntuales de recuperación. Recuerdo el primer partido en el Feliciano Cáceres. ¿Por dónde crees que pasó, comprendiendo el contexto macro de la pandemia, de que el equipo haya estado distinto en este 2020? Sí, a ver, mira, yo justo recién hablaba con un colega tuyo y yo tengo una opinión muy clara, o por lo menos para mí, ¿no?, de la preparación física, y si hemos hablado antes con ustedes cuando salimos campeones, me van a escuchar decir lo mismo que le dije en aquel momento. Yo creo que la preparación física en los deportes conjuntos es una parte importante de un todo. Y un todo habla de que cuando un equipo juega mejor que el otro, corre menos, hace menos desgaste, tiene mayor intensidad y las cosas cuestan menos. Cuando a veces las cosas no salen, el equipo corre mal, se desgasta más y todo se sufre más. Con esto no quiero decir que sea o no sea el físico. O sea, a ver, nosotros permanentemente hemos hecho evaluaciones, hemos hablado con los jugadores, hemos analizado distintas aristas, y sí, hubo partidos que nos costó un poco más, y como decís vos, el primer partido después de la pandemia, perdiendo 2-0, lo dimos vuelta, y tampoco es que lo ganamos porque era físicamente. Quiero decir, no hay un equipo que demuela a otro de lo físico, sino hay un equipo que en un todo es superior al otro. Pero bueno, nada, sí, sin duda que la pandemia ha sido un factor diferente y condicionante para el trabajo de todos los cuerpos técnicos, porque es una situación nunca vista, nunca vivida, de donde no hay bibliografía para que te ayude o te capacite a cómo trabajar post pandemia. Bueno, algunos equipos han tenido mejores resultados, otros peores. Hay, según características de cada plantel, hay jugadores que le ha costado más o le ha costado menos, pero bueno, nosotros permanentemente hacemos evaluaciones de lo bueno y lo malo, porque no es que cuando ganas haces todo bien o cuando pierdes haces todo mal, y sacamos conclusiones. Seguramente
hay que hacer cosas que mejorar y esto nos sirve para aprender, pero bueno, no creo yo desde personal y de haber hablado con el cuerpo técnico, con dirigentes que están en el día a día y con los jugadores, que el problema haya sido físico de manera determinante. Pero bueno, es una opinión y yo valoro todas las opiniones mientras sean con respeto, ¿no? Claro. Darío, a Garnero, ¿cómo lo sentiste? ¿Se va triste? ¿Se va satisfecho? ¿Se va con una espina? ¿Cómo se va Daniel Garnero según lo viste vos? Bueno, eso te lo tendrías que preguntar a él, digamos, pero a ver, creo que es algo más o menos común a todo el cuerpo técnico. Obvio, uno se va triste porque también ha estado mucho tiempo compartiendo cosas y es fuerte irse del país y estar lejos de sus afectos. Por suerte fueron muchas más alegrías, pero, o sea, también nos fuimos tristes de Guaraní y tristes de Sol de América, porque uno cuando deja atrás situaciones de vida tiene esa tristeza, pero también con la alegría de lo hecho, con la tranquilidad de haber intentado siempre dar lo mejor y bueno, con la ansia y la esperanza de que mañana aparezca un nuevo proyecto. Mañana en el sentido de adelante, no mañana, literalmente. Claro, no para el futuro. Darío, ¿vos crees que se hubiera tomado la misma decisión si no había cambio de mando en la presidencia? No sé. No. Sinceramente no te podría contestar porque sería estar adivinando y... No digo por la relación, a ver, dentro de todo Marco Trovato es quien los trae a Olimpia cuando estaban en Guaraní, había una relación mucho más cercana, por eso la consulta por el conocimiento con el expresidente del Olimpia. No, la verdad que no lo sé. Sinceramente la relación más cercana siempre la tuvo Dani, ¿no? Pero por lo que tengo entendido y por las veces que hemos hablado con el actual presidente, Dani siempre ha tenido muy buena relación, siempre se ha dirigido a nosotros con mucho respeto, una persona muy amable, muy querible. Pero bueno, la verdad que no te podría decir qué determinación hubiera tomado el presidente Marco Trovato. La verdad que no sé. Ahora que ya se cierra un ciclo y quién sabe si alguna vez se vuelve otra vez, porque pasa cuando un técnico tiene éxito, un cuerpo técnico. En estos tiempos, Garnero le habló de alguna otra oferta que han tenido. Nosotros supimos el sondeo de México, hubo algo de Argentina en el momento. No le habló, no digo ahora, sino en estos años. No, nosotros estábamos abocados pura y exclusivamente a Olimpia. No sé si le habrán llegado o no, sinceramente, pero no, ni se ponía en la mesa ningún tipo de posibilidad que no fuera la de Olimpia. Seguramente Dani, bueno, ahora analizará cuál es el futuro o la manera que él quiere continuar su carrera, y nosotros, si él así lo considera, estaremos al lado de él aportando lo nuestro. Darío, muy provechosa la charla, muchísimas gracias. Si querés decir algo públicamente en un medio tan escuchado como el nuestro en todo el país, el hincha olimpista está muy atento siempre a lo que va pasando en la institución, y vos como integrante del cuerpo técnico, nada más y nada menos que el preparador físico, tenés un mensaje, palabras para el hincha del Olimpia, si lo querés hacer públicamente. Agradecer al hincha en particular, al club, a la gente que hace el club, por este tiempo vivido, por el respeto de siempre. Feliz de haber colaborado, aunque sea mínimamente, a que este club tenga más logros y a que la gente pueda tener alegrías gracias a nuestro trabajo. Y nada, agradecer también a ustedes el respeto, porque es importante a veces en las redes sociales o algunos medios son bastante crueles en la forma de expresarse. Eso sí, lo que duele, pero después, sobre todo para con ustedes, agradecer el respeto de siempre y bueno, saber que esto sigue. Ojalá Dios quiera el día de mañana estemos hablando de un nuevo proyecto. Muchísimas gracias, Darío, mucha salud para vos y tu familia, un abrazo.
Igualmente un abrazo grande a todos ustedes ahí en la mesa y el afecto de siempre. Darío Acevedo, preparador físico de Daniel Garnero, de Olimpia, en este ciclo exitoso que tuvo Daniel Garnero charlando con nosotros en ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Cómo estás, Johnny? Bruno, buen día, saludos para todos. Bien, bien. ¿Todo bien, Johnny? ¿Todo tranquilo? Sí, señor, todo tranquilo. Bueno, ¿cómo está el perrito, Johnny? Bien, ya está medicado, así que esperando simplemente una plena recuperación. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, le comento a la gente que hoy fui hasta un local a llevar a Toby, el perro de mi hija, a hacer baños, qué sé yo, cosas habituales, baños medicados le llamaba Federico. Y lo encontré a un afligido Johnny González, sentado, un rostro muy triste, de atribulación, de preocupación, cargando al perro, al lado la hija. Y Johnny, ¿cómo está? Le dije, ¿qué tal? Se asustó Johnny. Estamos hablando de Agroveterinaria Central acá, sobre Rodríguez de Francia, próximamente en peligro de que vuelve el lunes, 2 de noviembre. Por eso ya digo el chivo de paso, ¿verdad? Se va a sumar a la familia de ABC. Y lo veo a Johnny, le digo, Johnny, ¿todo bien? Sí, no, todo bien. Y Johnny como que estaba perdido, con esa mirada, le estaba acariciando al perro, muy preocupado te vi, Johnny, por eso, discúlpame si te hice la pregunta al aire sobre el perrito. No, Bruno, gracias por la pregunta, pero ese local es excelente. Hace bastante tiempo que vamos y es una atención espectacular, ya sea para baño, para atención. Ya le estoy haciendo la publicidad, pero hay que destacar, estos son lugares para los perros, para los gatos, para todos los animales. Sí. Excelente la atención. No, hay gente muy profesional sí. Ahí. Iremos comentando todo esto. Johnny, bueno, el tema Olimpia, ¿cómo se van dando las cosas? ¿Podés hacer un relatorio, si me permitís esta palabra? El relatorio pues es muy de fiscal de procesos judiciales, pero relatorio de hechos, porque vos sabés que Johnny, yo me entero y la verdad que me quedé sorprendido. Le envié un mensaje de WhatsApp al presidente del Olimpia, no me contestó, aclaro eso, pero sí, antes habíamos charlado hace muy poco tiempo, me había contestado el mensaje y ya fue post partido. Entonces cuando uno quiere cruzar la información y no me estaba respondiendo, yo comencé a dudar sobre el tema, si realmente existía, y después veo el domingo por la mañana, ya se viralizó el tema de la salida de Garnero. Le vuelvo a preguntar al presidente del Olimpia si era correcta esa información, no recibí respuesta y como que seguía dudando. Después ya comenzaron algunos a decir que continúa Garnero. Yo parte del relatorio porque me la dio una fuente muy importante y cuando todavía dudaban pusimos que la comisión vi tu tweet decidió la que vos te plantaste, vos dijiste, señores, sí, no va más Garnero. Es más, ayer a esa hora, antes del mediodía, estaba reunido Garnero con Brunote. Estaba la reunión final. Fíjate que rápido fueron los hechos, ¿no? Sí, no, y vos sabés fue muy rápido. A la mañana, porque crucé información con un colega que maneja Olimpia también, compañero de Johnny en la cobertura, de TV, vamos a decir, que él le preguntó a Garnero, y Garnero no sabía todavía. Tipo 10 de la mañana. Vos sabés que después del partido contra Guaireña, yo a la noche, te estoy hablando, Federico, a la noche ya me dijeron, Garnero no va a seguir en Olimpia. Porque hubo una votación, y la votación fue dividida, pero a pesar de la decisión, por eso hay pero Brunote fue el que tomó la decisión final. Tomó la decisión, eso me dijeron. Por eso hay un malestar de varios directivos actuales en la comisión directiva, más allá de que la renuncia de Doria, que está apareciendo ahora como vicepresidente, fue antes, hace una semana. Que ya renunció como vicepresidente segundo. No tiene que ver con esto. Doria, no tiene que ver con esto por la fecha de la renuncia, ¿verdad? Que apareció el texto. Ahí está lo de Brunote, y bueno,
Hay una división importante, pero acá el que me parece que marcó la cancha, bueno, fue que hablamos y el tema de los tweets, tú no voy a hacer así, otra política, fue jueves o el día después del partido, el miércoles. Olimpia jugó martes con el fin. El miércoles. Sí. El miércoles comenzó a marcar la cancha, comenzó a diferenciarse de la política anterior. Pero en esa misma nota había asegurado que iba hasta diciembre. Te dijo, en este momento. Acuérdate primero te dice, en este momento te dice, miércoles. Pero yo tengo una noticia fuerte ahora estoy recibiendo, de una fuente muy de adentro del Club Olimpia. El interinazgo le van a dar a Beto Monzón, ¿verdad? Con Quique Almeida. Bueno, pero, ¿sabes qué me dicen? Que no quiere interinar, o le dan bien o no le dan. Así como Mauro Caballero en su momento. Sí, levantando un poco más lo de Johnny. Mauro creo que en su momento también exigió lo mismo, ¿verdad? Exactamente. Me acuerdo que cuando sale Jubero, él se queda momentáneamente como técnico, viene Repeto, sale Repeto y allí él exige ser el técnico oficial y estuvo con contrato inclusive. Bueno, déjame escuchar un audio inclusive acá, estoy sacando mi auricular, Johnny, porque es la fuente que me está... Bueno, pero hace un relatorio de los hechos, por favor, de lo que vos manejás. Yo te digo de fuente muy directa, a mí ya me habían dicho que Garnero, el post partido, Garnero estaba afuera. Y por eso que el domingo a la mañana yo le pregunto a Brunote y él como no respondió, yo dudé, ¿verdad? Estaba dudando y eso fue antes de las 11 de la mañana. Y estaba en pleno trámite entonces la desvinculación de Garnero ese sábado por la mañana, ese domingo por la mañana, ¿verdad? Sí, señor. Claro. Estaba en plena a esa hora estaba en plena reunión. En plena reunión de desvinculación, ¿verdad? Así es. Bueno, y Johnny, vos contame un poquitito el relatorio, cómo viene la mano ahí. Sí, culminado el partido inmediatamente el plantel había retornado a la capital, a Asunción, después de esa derrota ante el equipo de Guaireña, y allí ya empezaron a planificar lo que era esa reunión que se concreta ayer en horas de la mañana, ese domingo, con la salida del técnico, del cuerpo técnico completo. Y misma situación me pasó, Bruno, que no podía confirmar la salida del técnico. Consultaba con varios directivos y todos me decían, no estoy enterado. Yo no sé si es una política que van a utilizar la mayoría para no responder a ciertas preguntas, o definitivamente no participaron de esa reunión de cumbre que fue Brunote y el Garnero. Después veo que Federico ya asegura la salida del ex técnico del Olimpia, y muchos directivos seguían sin tener conocimiento, sin tener oficialización de la salida del profesor Daniel Garnero. Todo se planificó en la villa ayer en horas de la mañana. Bueno, ¿qué va a pasar a partir de ahora en Olimpia? Porque acá hay una nota muy importante que le hemos hecho al presidente del Club Olimpia, donde él contaba más o menos el formato, no es más o menos, contaba ya lo que el Olimpia va a hacer a partir de ahora, porque contratar un director deportivo es algo que en Olimpia no se hablaba hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Y cambia su formato, o sea, la decisión la toma Brunote, quiere decir que Brunote va a ser un hombre con decisión propia, que no, a lo mejor va a escuchar la comisión directiva, votarán, pero él es el que va a tomar la decisión final, ¿verdad? Exactamente. Ya viendo todo esto, Bruno, se nota que el señor Miguel Brunote va a tomar decisiones consultando con un grupo reducido de directivos, porque yo, así como decía, consultaba con miembros de esta comisión directiva y mayoría con la respuesta de no saber sobre la salida de Daniel.
¿Vos pensás que dirigentes de la talla de, no sé, Balota o algún otro más no sabían de esta desvinculación? No, yo creo que el señor Balota sí tenía conocimiento, pero otros directivos creo que no. ¿Y cómo se hizo esto de la votación? ¿Cómo fue? Contame. No, yo no manejo números, cómo quedaron los números. Federico, ¿vos manejás esto? Votaron los que estaban, había gente que no estaba. Pero ¿cómo se hizo? ¿Telemáticamente a través de una plataforma? ¿Cómo se hizo? Que se hizo? ¿O por WhatsApp? Se habrá hecho por un medio digital, ¿verdad? Ajá. No presencial, pero había gente que no estaba y hay gente que no estuvo de acuerdo y terminó ganando la moción de Brunote, que si a vos te confirmaron que el sábado a la noche la tomó, él ya habrá puesto, ¿verdad?, ahí en la mesa, te guste o no te guste, pero ya está tomada la decisión, porque eso tiene que ver cuando también nos contaban el tema, no sabíamos que era para tan rápido, ¿verdad?, pero que estaban afinando la lapicera, mirando el tema de la rescisión de un mes de sueldo que se le debe y del premio por el tetracampeonato, ya estaban como para que en cualquier momento tener todos esos papeles en la mesa y negociar. Federico, y no es que uno quiera contradecir al compañero o ser irrespetuoso con el trabajo, pero ¿te acuerdas que vos habías hablado de 6 meses? Pero después al día siguiente yo tuiteo que eran 2 meses. Sí. Y realmente sí, me confirmaron, y eso está confirmado, eran 2 meses de salario. Por eso el tema de la cuestión económica, la rescisión, no fue un problema para Brunote, o sea, para el presidente del Olimpia. No era una rescisión muy alta que lo iba a desangrar al Olimpia. Si me decís 2 meses son $240,000, porque el salario de todo el cuerpo técnico era 120,000 después del nuevo contrato, y el premio ponerle 300,000 por el tetracampeonato, si no un poco más. Entonces está bien, casi $600,000 el tema de la rescisión, que fíjate que el premio es más que lo de la rescisión en sí, ¿verdad? Y uno sabe cómo se arregla con Churino, se arregla con cualquiera. Esto seguramente va a ir en cómodas cuotas. Lo aceptó rápido Garnero, que era simpático porque mientras estaba terminando su reunión, Palmeiras ya lo Palmeiras estaban muy ahí se convocaban en Twitter para pedir por Daniel Garnero, y hay que ver los nombres. Johnny, Tony Mura, por ejemplo, un dirigente que digamos, utilicemos términos de política, responde a Trovato, ¿verdad? Él es trovatista. Sí, lo que pasa es que lo acompañamos desde el principio al señor Trovato en su directiva, en su primera etapa desde el año 2014. En la primera, después salió y después lo trajo otra vez Trovato. Así fue. Él se había retirado, creo que en la época de Recanate, y después retorna con Trovato. Había llegado a la selección en la época de Chiqui y de Peluso, y después había retornado para participar de esa directiva, la primera directiva de Marco Trovato. ¿Y Doria por qué renunciaría tan rápido? Mira que estuve consultando, Federico, y se maneja que no estaría de acuerdo con ciertas contrataciones, en este caso yo no sé si él no está de acuerdo que venga un director deportivo. Porque no dice, me dirijo a usted a efecto de presentar mi renuncia al cargo de vicepresidente segundo y miembro de la comisión directiva de nuestro querido Club Olimpia, en la parte más sustanciosa, y tiene fecha del 19 de octubre, o sea, renunció antes de la eliminación contra Delfín. El lunes pasado. Pero Doria va a seguir colaborando, me dicen acá. Pero renunció para la comisión. No, ya sé, pero aparentemente son otras cuestiones, pero que va a seguir colaborando. Porque la renuncia de Doria es antes de todo esto. Sí. No, o sea, no tiene que ver la renuncia de Doria con los últimos hechos acontecidos en Olimpia. Me llama la atención porque te nombren el 3 de octubre vicepresidente y 16 días para renunciar. Más allá de todo eso, acá me dice una dirigente, Johnny, que yo estoy bien con el tema. Tony Mura fue el primer integrante del departamento de fútbol de Trovato, después salió y luego volvió,
ya como dirigente ocupando otro lugar. En 2 periodos tuvo con Trovato, gracias al dirigente que me estaba viendo también esto. Digo porque dice que hay gente que está renunciante, o que al menos está queriendo manifestarse porque una semana se distanció en algunas declaraciones y en la decisión de Garnero de Trovato totalmente Brunote. Y hay gente, como ustedes saben, si yo entro a una lista por Bruno y Dani de repente a los 2 o 3 días, es una cuestión de confianza, ¿verdad? ¿Se entiende? Espera, otra fuente me dice acá que la directiva está muy dividida, que inclusive podían haber más renuncias. Wilson, llámala a esta persona que te estoy pasando ahora. Otra cosa, me dicen que Monzón estuvo en la práctica, pero no es el interino. No, el técnico Monzón interino sigue es en la reserva. Quique Landaida, Sí. hombre de Brunote también. Bueno, Quique Landaida. y es que Monzón no quiere interinazgo. Cuando le había hecho la pregunta a Acevedo, el PF de Garnero, era con este contexto político, porque cuando analizábamos la semana pasada, después de la eliminación del Olimpia, o sea, Olimpia vive un momento muy complejo desde lo institucional, no es solamente una eliminación, y si vamos al caso, habíamos hecho el análisis, Olimpia en la era Trovato a nivel internacional lo más lejos que llegó fue octavo de final de Contraliga el año pasado nomás, o sea, no es un equipo que era competitivo a nivel internacional, ganó todo en los últimos 2 años a nivel local, pero lo que por primera vez se ve es una especie de incertidumbre o interna, porque eso sí que no hubo en la era anterior. En la era anterior había roles muy bien definidos, quién hacía qué papel jugaba quién. Acá, en estos momentos hay una especie de confusión, porque la semana pasada el presidente del Olimpia, distanciándose en algunas cuestiones con Marco Trovato, dando de que iba hasta diciembre y se quiebra eso, ya Federico daba los detalles, Bruno puntualizaba con el tema de mayor descontento con este desenlace, y después estamos hablando de que el presidente quiere instalar un nuevo modelo de gestión deportiva con el tema del director deportivo, y acá decía, si se va a instalar esto, lo que más necesitas es una de dos: unir las voluntades políticas o cortarte solo, y da la sensación de que está un poco en ese contexto de incertidumbre, porque ya la semana pasada el presidente del Olimpia decía, con Garnero terminando el clausura, que la idea era que venga el director deportivo a mirar, a interiorizarse, y ya era un claro ejemplo de que el 2021 iba a empezar con otro modelo. Pero si aparecen este tipo de cuestionamientos o renuncias, más allá de que no, yo voy a seguir colaborando, pero no me pongas allí, o sea, Olimpia tiene que definir con quiénes va a trabajar. Y hablo desde el lado dirigencial. Yo creo que esa es la parte novedosa, porque la parte netamente deportiva, acá no ha cambiado demasiado. Este es un formato que te permite llegar a los tumbos hasta la fecha 7-8. A nivel internacional no es que hubo una gran novedad en relación a los últimos torneos, más allá de lo doloroso que fue el cómo, pero sí uno ve por primera vez en los últimos 5 años donde en la dirigencia hay voces discordantes con decisiones que se han tomado, porque hasta ahora la única que se había tomado era aquella época de jugarse fuerte con Chiqui, donde Tony Mura fue un nexo importante, y después una inestabilidad constante hasta que llegara Daniel Garnero. Bruno te eligió a Landaida, dicen.
Es lo que estaba diciendo Federico, que es hombre de Brunote. O sea, evidentemente acá Brunote toma distancia ya de la era Trovato y comienza a elegir sus hombres de confianza y toma la decisión. Eso está más que claro. Johnny, seguí en el circuito, por favor, aguántenme, muchachos, porque hay mucha información. Creo que el momento es Olimpia, ¿no? Lo que está sucediendo, lo que pasó el fin de semana. Garnero que dejó de ser técnico. Bacedas viene. El presidente de Urquiza. ¿En qué división está Urquiza? Y yo creo que está en la tercera ahora. Un equipo que históricamente siempre estuvo en la tercera. JJ Urquiza. Bueno. En el caso de Bacedas, si viene como director deportivo, es muy raro porque estuve leyendo su perfil y él comienza como director deportivo de Vélez, después se convierte en director técnico de Vélez. Después hay un tercer ciclo donde vuelve a ser director deportivo y ya le va mal, ¿verdad? Y ya no le va bien. ¿Sabe cuál fue? Después va como técnico de una vez una nota, Bruno, su primer acierto. Gareca. Él lo trajo a Gareca de Universitario de Perú cuando Gareca no tenía mucho crédito en Argentina y sale campeón con Vélez. Ese fue su gran acierto. Sí, ese es el gran mérito que se le reconoce. Lo trajo a Vélez, pero después él va como técnico de Boca, no le va bien. Va como técnico de Olimpo. Tampoco, Boca Juniors. Boca, sí. No. Él no estuvo como manager o algo en Boca. No. Burdizo el que estuvo como manager, que también fue mencionado para ser director deportivo. Entonces yo me estoy confundiendo. Sí. No. Sí. Sí, Johnny, ¿qué querés aportar? Sí, él dirigió Vélez, Boca Unidos y Olimpo. Y ahora Urquiza. ¿De quién estamos hablando? De Bacedas. Y bueno, y acá me dicen que no tiene. No, Boca Unidos. No Boca Juniors. Boca Unidos. Sí. Boca Unidos. Y no le va bien como técnico, ¿verdad? Y ahora estaba en Urquiza, él estaba como director deportivo o como técnico. Como técnico. Bueno, y le pide permiso al presidente Pinela, con quien hablamos nosotros, y Pinela reconoce que pidió autorización para seguir negociando con Olimpia. El sábado de noche. El sábado por la noche. Vos tenés eso para tirar, y estamos ya con Edgar, y seguimos hablando de Olimpia. Cristian Bacedas, entiendo que hasta ahora aún sigue siendo el técnico del Urquiza, está para ser director deportivo del Olimpia. Preguntarle si sabe algo al respecto. Bueno, sí, lo que sabemos es, Cristian habló con nosotros, es lo primero que hizo, comentándonos la posibilidad que existía y que estaban buscando sus servicios desde Olimpia, también para preguntarnos qué opinábamos, y obviamente le dijimos que no hay ningún inconveniente, que siga sus tratativas, y bueno, ojalá que se dé, porque a nosotros nos genera un problema por dos motivos, ¿no? Tenemos un gran técnico y tenemos una gran persona así que las dos cosas son difíciles de cubrir, pero bueno, es muy importante seguramente para la carrera de él esta posibilidad. Correcto, decir entonces que Urquiza no pone ningún tipo de traba y que Cristian Bacedas tiene vía libre para cerrar ya con el Olimpia. Sí, por supuesto, nosotros le dijimos que lleve adelante las negociaciones que crea conveniente, que no va a existir ningún problema de parte nuestra. ¿Y le dijo en cuánto tiempo ya estaría confirmando esto? No, en realidad no, lo único que nos comentó fue eso, fue lo primero que hizo avisarnos a nosotros, así que no sé cómo estará la negociación que le está llevando adelante con Olimpia, seguramente nos enteraremos en las próximas horas. ¿Cuándo le avisó de estas negociaciones, de estas gestiones, don Ricardo? Ayer estuvimos a la noche, la primera de comunicación de parte de él. ¿Y ustedes están también pendientes de la confirmación para buscar el sucesor, tomar otro camino? Sí, por supuesto que sí, y bueno, veremos, en Argentina ahora tenemos la definición del segundo ascenso, así que vamos a tener que tomar una decisión bastante rápida para a mitad de noviembre ya poder contar con un nuevo técnico en caso de que Cristian concrete la posibilidad de dirigir o de formar parte del cuerpo técnico de Olimpia. Don Ricardo, le agradecemos mucho por el tiempo, muy amable. Al contrario, gracias a ustedes. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. En mitiendavision.com encontrás lo que buscas y miles de productos más desde la comodidad de tu casa. Podés abonar con todas las tarjetas de crédito y prepagas del mercado. Y con la tarjeta de crédito de Visión Banco tenés hasta 10 cuotas sin intereses. ¿Qué esperas para registrarte? www.mitiendavision.com y aprovechar los mejores beneficios y promociones. Para más información, llámanos o escribinos al WhatsApp 414-3000. En Visión Banco, vos estás primero. Volvió la ruta de la caña. Con Fortín viví una experiencia diferente. Descubrí la heroica Piribebuy, los cañaverales y bodegas Fortín. En la ruta de la caña aprenderás sobre la caña paraguaya Fortín y por qué es el único ron paraguayo premiado del mundo. Disfrutarás de música paraguaya, bailes, bocaditos típicos y de la barra de cócteles Fortín. La única ruta de la caña es Fortín. Visita nuestras redes sociales para más información. ¿Sabías que podés hacer recargas de saldo con tarjetas de débito o crédito contigo y que te dan de gigas de regalo? Además es muy fácil. En el celular, entrando a la app Tigo Shop, por cada recarga desde 10.000 guaraníes te regalan 1 giga con vigencia de 2 días. Así podés estar conectado siempre. Descargate la app y aprovecha todos los beneficios Tigo en todo lo que te mueve. Señora, si quiere que sus comidas tengan un delicioso sabor y un atrayente aroma, Arcoiris tiene todo tipo de especias y condimentos: pimienta, comino, pimentón, nuez moscada, orégano, curry, curatú, albahaca, laurel, ajo deshidratado, ají molido. También condimentos para guiso, pizza, pollo, cerdo, pescado y carne vacuna a base de vinagre y ajo. Síganos en Facebook, Instagram y Twitter. No te olvides, al adquirir un producto Arcoiris estás dando trabajo a miles de familias paraguayas. Arcoiris, con sabor y confianza. Internet personal con la red de fibra más rápida por 100.000 guaraníes por mes. Ingresa a www.personal.com.py y consulta los nuevos barrios con cobertura. Pedí ahora al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Bueno, tenemos que ser muy cuidadosos con la información, pero lo de Quique Landaida, ¿pues sabes que él estaba trabajando con Tiburón en San Lorenzo? Sí, yo en el circuito, Y ahora juega Olimpia con San Lorenzo la próxima fecha. Tiburón va a estar, porque se confirma a él por ahora como, o sea, Quique, la práctica esta mañana la dirigió él, la dirigió Landaida, que justamente lo estamos... Qué rápido se pudrió todo, ¿no? Porque ya se habla de trovatista, antitrovatista, cuando la lista fue armada por el propio Trovato, es decir, su comisión directiva, y que en tan pocos días ya se habla como si fuera que se integraron dos frentes absolutamente antagónicos. Aquí me recuerda una persona, para que vean lo raro que es. Brunote, en su conferencia de prensa, lo anunció a Doria como el gran refuerzo de la comisión directiva. O sea que no ni que entró para completar nomás el tema. En la conferencia de prensa, cuando lanza justamente aquel movimiento. Claro, porque él entra por el vacío que se genera por la sanción a Trovato. Porque los otros dos ya estaban en la lista la misma semana de la famosa filtración del expediente de la FIFA. Pero además, la fecha del documento que leía Federico y que ya pulula en redes, o sea, no tiene nada que ver con el fracaso deportivo, que es, lógicamente, en el mundo futbolístico detonante de todo esto con Garnero y compañía. Es decir, se supone que algo tuvo que haber visto, porque, claro, todo el mundo en este tipo de cosas va a argumentar razones personales, familiares, privadas, pero ¿para qué entonces haber asumido? Yo hubiera entendido si era del otro vice que estaba luego ya en la lista, entonces no. Aquí incluso Dani me dicen que era miembro suplente en la lista de Trovato y de ahí salta como vicepresidente. Inclusive llegamos a charlar con él. ¿De qué cargo? Con Doria hablamos, ¿verdad? Sí, hablamos con Cardona y con Doria. Sí, con los dos. Exacto. O sea, entonces, en tan pocos días, terminar bajándose sin que tenga que ver algo deportivo, que reitero, para el hincha, para el socio, para la prensa, para el análisis,
es lógicamente determinante, pero para alguien que te llama el presidente y te dice, bueno, sumate, vamos a estar 4 años con esto, y en menos de 2 semanas bajarte. Y cuando vos decís que rápido, en realidad era este contexto complejo, por lo que significaba la transición. Me hace recordar la época de Scavone. Enrique Landaya, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Y un saludo también ahí a la mesa. Bueno, Enrique, preguntarte primero si vas a interinar vos el Olimpia en estos momentos. Sí, así es. Me van a acompañar Roberto Monzón y Paco Esteche como asistente, y el profe Vareiro y el profe Franco como preparador físico. ¿Lo hablaste? ¿Ya te confirmó esto, Bruno? Sí. Como preparador arquero Juan Fernández. Juan Fernández como preparador de arqueros. Enrique, ¿el interinazgo tiene tiempo? Como se dice, yo estoy para trabajar hasta que se defina, ¿verdad? Es bien claro eso. El partido de San Lorenzo es el primer partido, y después una vez que se defina el tema del nuevo director deportivo, se verá ahí quién viene, ¿verdad? Es bien claro eso. El paso es director deportivo, Brunote, definen quién va a ser el técnico. Se va a buscar a partir del director deportivo el perfil de quién puede ser el técnico del Olimpia. Sí, así fue bien claro. Sí. Acá lo charlamos también con el presidente Brunote de eso. Sí, bien claro, no hay ningún misterio en eso. O sea que está muy clara la película entonces, y me parece correcto, ¿no? Porque se sabe la responsabilidad de cada uno y cómo viene la mano, porque el tema es que como profesional uno puede ilusionarse, ¿verdad? Y vaya a saber qué puede pasar, porque conocemos interinazgos que terminaron siendo interinazgos con cargos oficiales después, ¿verdad? Yo creo que cada uno tiene que ser consciente de los momentos, ¿verdad? Y realmente para mí es una gran responsabilidad. Hoy realmente me emocioné mucho cuando en la presentación con los jugadores, porque uno se viene preparando hace mucho, pasé por muchos puestos, pero a la cabeza como director técnico es la primera vez. Y realmente me emocionó mucho cuando me vinieron imágenes de cuando comencé con jugadores de 15 años que hoy son figuras, con jugadores también grandes que como hinchas del fútbol, pues nosotros los miramos y estar en la cabeza de ellos. Es realmente algo muy emocionante fue para mí, y sobre todo estoy preparado, ¿verdad? Hace 16 años que vengo preparándome para una oportunidad, y creo que la voy a aprovechar hasta que dure, ¿verdad? Enrique, ¿desde el primer momento te ofrecieron interinar o encabezar el interinazgo, o cambió en el camino? No, yo estaba trabajando con San Lorenzo, por eso yo tengo todo el hisopado, Roberto Torres, y aprovecho para saludarle y agradecerle. Estuve colaborando con su cuerpo técnico, como yo soy un técnico de formativas también, están sin actividad, me invitó para poder estar en actividad y activo, y estuve trabajando con él y hasta ayer, y me llamaron y hoy estoy en Olimpia. ¿Por qué, Quique, se había dado tu salida de Olimpia? Porque vos habías llegado también en la era anterior. Yo no salí de Olimpia, yo directamente estaba trabajando más en las formativas, y las formativas están sin actividad. Por eso te dieron, digamos, la autorización para irte a sumar con Tiburón. Yo pedí autorización y me habían dado así mismo, y eso lo charlamos con Roberto también, y estaba todo bien claro. A mí siempre me gustan las cosas bien claras. ¿Qué pasa en Olimpia? Futbolísticamente, digo, Enrique, ¿cuál es tu lectura? Y bueno, y ahora vamos a intentar de eso. Yo creo que pasa mucho por la confianza. Hay que tratar de volver a darle confianza. El jugador no se puede olvidar de jugar, y hay que acostumbrarse nuevamente a ganar. Ahora, ¿cómo se hace crees tu lectura, para levantar